Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno federal puso en marcha el programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional llamado Masagro. Su objetivo es incrementar significativamente la producción de maíz y trigo en México. Reducirá, dicen, la dependencia de la agricultura sobre los combustibles y aumentará la fertilidad y retención de agua de los suelos. El programa contará con una inversión de 138 millones de dólares aportados por el gobierno mexicano para cubrir 1.400.000 hectáreas. Para hablar de este tema, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Francisco Mayorga, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Todo eso, Zagarpa. Muy buenas noches, Francisco Mayorga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino. Gracias. ¿Cómo estás? Francisco Mayorga, cuando uno habla de un programa como Masagro, uno se tiene que referir necesariamente a esto que se conoce como la revolución en la agricultura a nivel internacional. Se trata de romper cierto tipo de esquemas y garantizar, por un lado, mayor productividad en el campo, al mismo tiempo que se utiliza un tipo, digamos, no solo de fertilizante, sino de estrategia en general para convertir al campo en algo que ya lo es, pero que necesitamos todavía mucho más de eso, que es mayor capacidad de producción. Así es, Ezra. La idea es transformar los programas que hasta hoy venían transfiriendo simplemente recursos del erario hacia los agricultores, pero que no hay una capacidad de seguimiento y que no incide necesariamente en la productividad, en la eficiencia y en la conservación de recursos naturales. Muchas veces estos programas, al contrario, pues abonan a un uso poco sustentable de los recursos. Entonces, lo que se quiere es incidir en ese enorme universo de pequeños y medianos agricultores, muchos de ellos temporaleros, muchos de ellos hoy de autoconsumo, pero que tienen el potencial de utilizar esas técnicas modernas y generar excedentes que abonen a los faltantes que tiene nuestro país en materia de granos, sobre todo maíz y trigo. ¿Qué es lo que se plantea como mecanismo para aumentar producción? Bueno, son básicamente 4 vertientes. Una es transferencia de tecnología hacia esos pequeños agricultores a través de una red de técnicos y extensionistas que están liderados por el CIMIT. El CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Es un órgano de investigación que depende del Banco Mundial, que está en red con otros 16 centros a nivel mundial y que, bueno, tiene la tecnología más avanzada para hacer esto. Otro programa es utilizar la ingeniería genética para descifrar el código genético de las variedades de maíz y trigo que están almacenadas en los bancos de germoplasma del CIMIT y de otras instituciones mexicanas como el INIFAP o la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Chapingo, etc. Después es el uso de paquetes tecnológicos muy orientados a la conservación del suelo y el agua, como tú ya lo dijiste, que puedan reducir el uso de insumos externos a los agricultores y también insumos que muchas veces rompen equilibrios en el suelo o en el medio ambiente. Básicamente ese es el objetivo de este programa. Mauricio. Francisco, has hecho un énfasis importante en el asunto de la tecnología, o sea, en el cómo se hacen las cosas, cómo se conducen los procesos de producción de trigo y de maíz en México. Una crítica que se ha hecho desde hace muchos años es el uso del agua, el uso excesivo del agua en la agricultura. ¿Habría alguna otra forma, digamos, de reforzar, además de enseñarle a los campesinos y a los productores agropecuarios cómo producir utilizando menos agua, algún otro mecanismo, algún otro incentivo para que pudieran ahorrar en el uso del agua? Yo entiendo que cerca del 70% del agua que consumimos en el país es precisamente para uso agrícola, 30% es para uso urbano. Sí, es correcto. Aunque la mayoría de los beneficiarios potenciales del programa Masagro son temporaleros. Ya. Muchos de ellos sí tienen algunos equipos de riego o utilizan agua. Ahí hay un programa que ha venido impulsando mucho el presidente Calderón, que es el uso eficiente del agua, que está planteado para apoyar la adquisición de equipos modernos, como puede ser riego por aspersión, riego por goteo, por microaspersión. Y hay otro programa que se llama Agricultura Protegida, que va muy orientado al uso de
pues plásticos en agricultura, como pueden ser invernaderos, cazasombras, acolchados, microtúneles, macrotúneles, que tienen además del ahorro de agua, pues otros beneficios importantes, como es proteger a las plantas del ataque de insectos y también hacer que esas plantas crezcan en un ambiente pues más controlado, donde haya menos contaminación de todo tipo, desde contaminación química o contaminación biológica. Entonces, sí hay un segmento del Masagro que puede complementarse con estos programas de uso eficiente del agua y agricultura protegida. A veces en México se nos olvida que el campo produce más cosas además de maíz y trigo, porque sí, nos preocupamos mucho por los granos, y en realidad en donde México es una potencia es en las otras cosas, frutas, verduras, legumbres, en donde pues somos el mayor exportador a Estados Unidos y ya un gran exportador a muchas otras partes del mundo, de muchísimas otras cosas. Donde sufrimos es con los granos y tal vez sea porque este país no está hecho para sembrar granos, no están los terrenos planos y llenos de agua como en otras partes del mundo. Pero pues, necesitamos producirlos. Este esfuerzo conviene moverlo en la dirección en la que están ustedes pensando. ¿Convendría invertir más, por ejemplo, en riego? Hay una diferencia muy grande de productividad entre los terrenos que tienen riego y los de temporal. ¿Se podría hacer algo en esa dirección, que es algo que mucha gente pues piensa que sería factible? Sí, indudablemente se puede, aunque la inversión en grandes obras de riego no le corresponde a la Secretaría de Agricultura, sino más bien a la Comisión Nacional del Agua. Y ahí pues tenemos ya una infraestructura muy importante que sin embargo no se utiliza. Hay algunas obras hidráulicas que se iniciaron en periodos anteriores que nunca se terminaron, porque se terminó el presupuesto, porque se acabó el sexenio, por problemas agrarios, por cuestiones técnicas. Entonces yo diría que una primera tarea pendiente es concluir esas obras de infraestructura. Otra es aprovechar lo que ya existe, que muchas veces no se aprovecha por falta de financiamiento, por falta de tecnología, y ahí están las tierras con infraestructura pero sin trabajar. Eso se da mucho, sobre todo en el sureste. Tenemos casos, pues ahora sí, dramáticos en Oaxaca y en Chiapas, de esa infraestructura hidroagrícola que ahí está puesta, pero que no tiene una utilización adecuada. En la parte de ingeniería genética, hablabas hace un momento, también en ocasiones se ha planteado que el presupuesto que dedica la autoridad federal a la investigación aplicada para el sector agropecuario es relativamente bajo. ¿Es eso correcto? Y en este caso, digamos, ¿cómo se estaría aprovechando esta riqueza de investigación en ingeniería genética para mejorar la productividad con el programa Masagro? Bueno, sí tenemos un rezago en México respecto a países como Brasil, la India o China en este tema de presupuestos para la investigación agrícola. Sin embargo, tenemos otro tipo de restricciones institucionales. Por ejemplo, la ley de biotecnología en México es muy restrictiva, sobre todo en el caso del maíz, y eso hace que muchos investigadores se limiten a sí mismos en cuanto a usar las herramientas más modernas, pues porque inclusive se consideran algunas penas corporales en caso de no observar todos los requisitos que nos señalan las leyes. Además hay vacíos legales que la misma ley, por ejemplo, mandata que se creen normas, y el proceso de creación de normas en México es extremadamente largo. Nosotros tenemos en la Secretaría proyectos de normas que tienen 14 años en discusión, pues entonces en todo ese tiempo la investigación se va rezagando. Creo que ha habido un poco de mayor avance en los últimos meses, mayor coordinación entre dependencias. Aquí en el tema de biotecnología concurrimos la Secretaría de Salud, la de Educación, la de Hacienda, la del Medio Ambiente y la de Agricultura. Entonces, también la coordinación entre nosotros, pues de repente no es totalmente fluida y eso genera rezago. Entonces, yo creo que no es solo un tema de recursos, de fondeo, sino es un problema también de marco jurídico y de vinculación de los centros de investigación y de los investigadores con la industria de semillas, en este caso pues la industria mexicana. ¿Y en qué habría que reformar el marco jurídico para que pudiéramos avanzar un poco más en ese tema? Bueno, hacer menos restrictivo todo el tema de biotecnología, sobre todo en maíz, donde ahí se carga pues al máximo las restricciones,
y también cómo generar los incentivos para que los investigadores reciban a una parte de las ganancias que se generen por sus descubrimientos. Por ejemplo, que se tenga alguna proporción de las regalías que se generan por el uso de esta tecnología. Ya para el investigador en lo personal, porque sí hay para la institución, pero el investigador como persona física no tiene los mecanismos de incentivos adecuados, creo yo. Sí, este problemas de la ley son producto de aquella discusión que se hizo acerca de los problemas con los productos genéticamente modificados. Así es. Un artículo que se llegó a publicar en Science que resultó a final de cuentas falso, pero que nos complicó la vida a todos. Con estos programas de Masagro, ¿cuánto esperaríamos que pudiéramos llegar a producir de maíz en México, de trigo? En trigo es donde pues, somos más deficitarios, sí, pero como más o menos, ¿en qué dirección piensa usted que nos vamos a mover? Bueno, para maíz se está esperando una producción adicional de 9 millones de toneladas. Claro, en el tiempo no se puede dar un salto. Ahorita estamos en alrededor de 20 millones. 24 ha sido nuestro pico, 22 es un promedio, pero podríamos llegar a 31, 32 millones, que es más o menos el consumo actual, o sea, estaríamos esperando pues una autosuficiencia en maíz. En el caso del trigo estaríamos esperando aproximadamente 500,000 de toneladas más, sobre todo de trigos panificables, que son de los que tenemos los grandes déficits. De todas maneras seguiríamos teniendo un déficit en trigo, pero se está acortando la distancia. ¿Y esta producción adicional, por ejemplo, en el caso de maíz, cree usted que tenga impacto en los precios? Porque ahora hemos tenido un problema de precios con el maíz, que viene sobre todo del precio internacional, porque acá en México, pues digo, no habría razón para que suba, pero pues sube el maíz en Estados Unidos, ya no lo quieren usar para los animales, entonces usan sorgo, entonces sube el sorgo, y como ese sí lo importamos, pues hace que suba el maíz en México. ¿Ayudaría esto? Sí, pues el consumo de maíz para uso humano está relativamente estancado, igual que el frijol en México, pero el uso de maíz para consumo pecuario y para uso industrial está creciendo a tasas superiores al 3.5 anual. Entonces, una de las salidas a esta nueva producción tiene que pensarse hacia la industria pecuaria y hacia la industria de derivados de maíz. Por lo tanto, tienen que vincularse mucho al agricultor con el mercado, con el consumidor, para ver si se produce más maíz amarillo, por ejemplo, o si se producen maíces con alto contenido de fructuosa o con alto contenido de aceite. Efectivamente, nada más aumentar la producción porque sí puede provocar un desequilibrio del mercado, sobre todo en mercados muy frágiles como son mercados locales del sureste. En el asunto de los biocombustibles, ¿hasta dónde, con todas las restricciones legales que se están manejando, es posible pensar que México podría avanzar en los próximos años? Bueno, también eso es un tema donde por muchas discusiones internas y desajustes institucionales nos hemos quedado rezagados. Yo diría muy esquemáticamente que en el tema del etanol tenemos la oferta pero no tenemos la demanda. Que en el tema de biodiesel tenemos la demanda pero no tenemos la oferta. Entonces, poco a poco tenemos que ir adecuando ambas partes. Yo creo que aquí Pemex representa un papel fundamental porque es el canal de distribución que tenemos, sobre todo para las gasolinas. En el caso del diésel, bueno, todavía hay grandes consumidores de diésel que pueden autoabastecerse y entonces eso abre un espacio para el biodiesel, pero donde México es tremendamente deficitario en la producción de oleaginosas. Estamos importando el 95% de las oleaginosas, entonces el tramo que tenemos que recorrer para satisfacer el consumo humano todavía es enorme antes de pensar en derivar hacia biocombustibles, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos todavía con un gran rezago. Podríamos pensar que a partir de esta estrategia, Masagro, tendríamos cambios significativos en los próximos años en términos de producción. Definitivamente, yo sí creo que es una transformación de la manera como hemos estado haciendo agricultura, sobre todo en regiones temporaleras y para pequeños productores, y que hay una gran esperanza en ello y esperamos que sí arme toda esta red, porque repito, no es una tarea solamente de la Secretaría de Agricultura o solamente del CIMIT, es una red donde científicos y técnicos mexicanos y organizaciones de productores, gobiernos estatales, pues tendrán que sumarse.
Francisco Mayorga, secretario de Zagarpa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Ezra, muchas gracias. Gracias. Bueno, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Se terminó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y en la última semana se aprobaron distintas reformas, entre estas la reforma política. Sin embargo, en la Cámara de Diputados fue congelada. Lo aprobado por la Cámara Alta fortalece el poder presidencial y la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Además, abre espacios a los ciudadanos a través de las candidaturas independientes, de la iniciativa ciudadana y la consulta popular. También incluye la iniciativa preferente. El presidente de la República podría enviar al inicio de cada periodo de sesiones 2 iniciativas que deberán obligatoriamente ser dictaminadas en un plazo de 30 días. Contempla la reelección de senadores, diputados y presidentes municipales, entre otros asuntos. Para hablar de este tema, de este asunto de la reforma política, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el senador panista Ramón Galindo Noriega. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ramón. Al contrario, Ezra, qué gusto saludarte a ti y al resto de los compañeros. Esta iniciativa en el Senado fue negociada a partir de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas bajo el principio de que pues se pretendían, entiendo yo, 2 cosas. Uno es darle mayor presencia o mayor participación a los ciudadanos de distintas formas. Hay muchos que las cuestionan, pero bueno, ahí están. Y la segunda, darle operatividad directamente a lo que sería el propio trabajo legislativo. ¿Por qué se atora entonces? Por los intereses partidistas que están ubicados principalmente en la Cámara de Diputados. Y hay que decirlo con todas sus letras, el logro que se ha obtenido en Cámara de Senadores es histórico, es extraordinario. Pocas veces en la historia de este país se había avanzado en la magnitud que se hizo en la Cámara de Senadores, y hoy estamos secuestrados en este país por los intereses de alguien que quiere ser candidato, que quiere ser presidente de la República y que no deja que pasen las cosas. O sea, aquí lo que están diciendo ustedes es que directamente Enrique Peña Nieto es el que está bloqueando en la Cámara de Diputados. Absoluta y certeramente. O sea, Peña Nieto, por sus intereses personales y partidistas, está bloqueando lo que se ha logrado en la Cámara de Senadores, que es extraordinario. Ahora, a partir de esta situación en donde el atorón está presente, uno pensaría que esto que se logró negociar en la Cámara Alta es algo que en todo sentido permitiría tomar decisiones de manera más ágil, o para algunos dice, el propio Peña Nieto decía, bueno, pues no pasa nada si no se... Son expresiones de Peña Nieto de veras muy terribles. No es la primera vez que lo comenta. Ya anteriormente había manifestado públicamente su oposición a una serie de figuras de poder ciudadano. ¿Qué es lo que se pretende fundamentalmente? En efecto, sí se logra fortalecer el poder legislativo, el poder ejecutivo, que sea más viable la política pública, por supuesto. Sin embargo, lo fundamental de la reforma tiene que ver con espacios de poder ciudadano no vistos en este país en mucho tiempo. Y bueno, pues a Peña Nieto no le interesa la participación ciudadana, le interesa poder controlar a este país, controlar a su partido, controlar el poder ejecutivo para propósitos totalmente particulares. Es inaceptable. Aquello que se está proponiendo es básicamente lo que busca tanto Peña Nieto como una buena parte del PRI, es estas mayorías automáticas que serían pues, cláusulas de gobernabilidad que existieron en el pasado, en donde con tener el 35 o el 40% de la votación, automáticamente se dé la mayoría y uno diría, bueno, a partir de eso se puede gobernar. El problema es si eso es compatible con un modelo democrático. Absolutamente. Y por otro lado, se desprecia lo que este país no ha tenido en mucho tiempo. No ha habido poder ciudadano. El poder está ubicado en los partidos, en ciertos liderazgos, en ciertos espacios públicos, pero lo que no está, y no está además en el espacio fundamental para el desarrollo de cualquier país, que son los municipios y localidades, el poder de la gente para marcar rumbos, para marcar modelos de crecimiento, de desarrollo, de convivencia comunitaria. Y por eso es que nos parece muy peligroso que hoy estemos sujetos a que una Cámara de Diputados la controle ya no el presidente de la República, sino un gobernador a expensas de sus propósitos personales. Sí estamos indignados con esta situación. Algo que me parece que a veces no entendemos los mexicanos es la forma como ha ido cambiando el sistema político en los últimos años. Se nos olvida que solamente hemos tenido un poder legislativo autónomo e independiente en toda nuestra historia en los últimos años. Es decir, durante el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, en México el poder legislativo estuvo siempre subordinado a quien gobernaba desde la presidencia. Unos pocos días en 1822 fue autónomo,
otro cachito con Benito Juárez, pero unos pocos meses, porque Juárez era terrible también para eso. Y entonces hasta apenas empezamos a hacer esto. Y de 97 para acá que tenemos este poder autónomo e independiente, no se habían puesto de acuerdo casi nunca, hasta los últimos años. Cambios importantes en la legislatura de 2006 a 2009 y ahora estos cambios importantes en términos políticos. Darle este espacio de cláusula de gobernabilidad que el señor Peña Nieto alguna vez propuso en un artículo periodístico, rompería esta dinámica, nos regresaría a estas formas controladoras desde el Estado. ¿Cómo puede uno impedir que eso ocurra? Yo creo que debe haber manifestación y expresión ciudadana para defender algo que se ha logrado a partir de exigencias muy amplias, muy profundas en este país. Queríamos el poder en el PAN y quiero entender que en el PRD y en todos los partidos, no para concentrarlo, sino para redistribuirlo. Y de los pocos espacios que hemos logrado en este sentido ha sido esta reforma que se pasa como minuta en Cámara de Senadores. Se permite que la gente empiece a tomar decisiones e incluso se establecen los riesgos de las malas decisiones que se puedan tomar, que es parte de la vida democrática y de una convivencia política madura. Claro que estamos totalmente a contracorriente ahora con esta posición de Peña Nieto y algunos diputados del PRI, debo decir, Macario, no son todos. De hecho, también en el Senado algunos senadores votaron en favor incluso de la última enmienda en el artículo 115 para transferir la reelección de integrantes de ayuntamientos hacia las legislaturas de los estados. Igual en diputados, hay diputados que son diputados modernos, independientes, que entienden la importancia de estas reformas. Entonces, no generalicemos, son nada más los diputados que controla Peña Nieto. Hay un buen número de diputados que están conscientes de que este país necesita avanzar en estos conceptos que tú, Macario, muy bien comentas. Pero, senador, bueno, yo debo hacer notar que desde hace mucho tiempo no veía comentarios tan favorables del llamado Círculo Rojo, o sea, de los analistas sobre una propuesta de reforma como los que he visto en las últimas semanas, en este caso lo que aprobó el Senado, reforma política. Pero yo creo que también estamos haciendo a un lado que desde el año 97, en que efectivamente se da esta cuestión de gobierno dividido, donde el partido en el poder no tiene la mayoría en el poder legislativo, pues que este asunto del poder no es solamente hay un aspecto que es el aspecto ciudadano, pero también está el aspecto del tener el poder para no poder, porque lo que hemos visto del 97 para acá es que muchísimas de los proyectos de los ejecutivos en turno o de algunas de las organizaciones políticas que han planteado cosas que serían benéficas para los ciudadanos, se han detenido precisamente por esta incapacidad institucional de ponerse de acuerdo. Entonces, aquí la pregunta que yo haría es, ¿no hay capacidad, digamos, entre los legisladores para tratar de encontrar una fórmula? Peña Nieto ha hecho su planteamiento, pero pues no es el único. Supongo que podrían discutirse algunas otras alternativas. ¿Hay algunas otras en puerta? Es cierto, este concepto es muy importante, porque a final de cuentas la política tiene que ser un instrumento de crecimiento, de desarrollo, de equidad, de oportunidades, y no está haciendo. Sí hemos logrado equilibrios electorales y acceso a que los diferentes partidos puedan ocupar espacios públicos, pero a final de cuentas esto todavía no se convierte en espacios de prosperidad y de paz en nuestro país. Entonces sí creo que es importante, Mauricio, que podamos avanzar para ponernos de acuerdo sobre cómo poder lograr acuerdos que hagan que este país funcione. En las reuniones de comisiones, el martes pasado, comisiones dictaminadoras de la reforma política en el Senado, Santiago Krill, compañero senador, estableció esta preocupación concreta. Dijo, a ver, no es un asunto solamente de cómo se presenten iniciativas y estas se aprueben, sino tiene que ver cómo tomamos decisiones de manera más ágil, más rápido, que puedan hacer que el gobierno funcione, que el gobierno tome decisiones a todos los niveles que generen los niveles de paz y prosperidad que hoy no tenemos. Entonces, sí creo que no es suficiente con decir, bueno, estamos oponiéndonos a la cláusula de gobernabilidad que quiere Peña Nieto, pero no es suficiente. Creo que sí tenemos que escalar hacia otro tipo de espacios en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la vida política nacional, que nos permita tomar decisiones, porque una de las características a partir de la transición democrática es que no hemos estado en condiciones los partidos de llegar a acuerdos que hagan que el país avance. Esto es definitivo y quizá puedan señalarse algunos logros en materia de cifras macro, pero a nivel de la vida,
de la convivencia cotidiana del hombre y la mujer que vive en los 2.441 municipios del país, no se ve que la democracia sirva para nada. La gente sigue reclamando ingresos, sigue reclamando espacios de paz, sigue reclamando oportunidades para mejores niveles de vida. Entonces sí creo que lo que usted dice, Mauricio, en el sentido de que tenemos que crear instrumentos que nos permitan llegar a acuerdos, es una parte importante que está pendiente de la agenda política nacional. Una duda acerca de esto de la cláusula de gobernabilidad, que significa que con menos del 50% de los votos uno tenga la mayoría en el Congreso. El PRI tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, es algo que se nos olvida, sí. Pero ahorita desde 2009, en su alianza con el Partido Verde, el PRI tiene más de 251 diputados. Cierto. Eso quiere decir que de 2009 a la fecha, que son ya 2 años completos legislativos, podría haber tomado pues muchas medidas, ¿no? Podría haber promovido pues, las cosas que ellos quieren promover, que pues es su lógica política. Sin embargo, no solo no han aprobado reformas de otros, sino que incluso la reforma que ellos propusieron, la reforma laboral, acabaron bloqueándola ellos mismos. Entonces ya no me queda claro por qué quieren la cláusula de gobernabilidad el señor Peña. Sí, es obvio que Peña Nieto quiere la cláusula de gobernabilidad para él no tener problemas a la hora de ejercer el poder. En su mente él dice, voy a ser presidente de este país y no quiero estar batallando como ha batallado Vicente Fox, como está batallando Felipe Calderón. Yo quiero tener un Congreso que pueda controlar como lo controlaban los anteriores presidentes de mi partido. No quiero estar batallando con estos asuntos de que la presencia del PAN y el PRD no dejan que yo pueda imponer las acciones públicas que yo crea que debo de imponer. Entonces, no es un asunto de querer gobernar bien, Macario. Ese es un punto clave. Peña Nieto no quiere instrumentos para gobernar bien, quiere instrumentos para imponer decisiones políticas y lo está haciendo desde hoy. No está esperando a ser candidato, no está esperando a ser presidente. Hoy quiere marcar el rumbo de este país conforme a su propia óptica y a mí me parece eso totalmente inaceptable. En todo caso, parecería ser que este problema que plantea Macario con respecto a la mayoría tendría que darse a partir de que un solo partido tuviese, como lo tiene esta mayoría, pero con un mismo liderazgo. Y aquí aparecen dos PRIs. Aparece Mario Fabio Beltrones, que negocia con ustedes, con los senadores panistas y perredistas, como si fuese otro partido político, y en la Cámara de Diputados aparecen otros, que son los que de una o de otra manera pues, tienen la capacidad para bloquear. Y en ese sentido, pues se complica en el momento en que hay dos liderazgos priistas opuestos porque luchan por la misma candidatura presidencial y ellos son los que se están bloqueando. Debo decir con toda franqueza que yo he visto la actitud de Mario Fabio Beltrones en la Cámara de Senadores mucho más abierta, más incluyente, más moderna. Es el PRI que yo veo que permite que podamos tener acuerdos y avanzar en este país. Pero a la hora que nos remitimos al PRI que controla Peña Nieto, es el priismo más primitivo, más arcaico, más intolerante en este país. Entonces sí es un riesgo que tenemos, pero no hablamos solamente de cláusulas de gobernabilidad. Hablamos, por ejemplo, ahorita lo comentaba el doctor González, hablamos de quizá figuras que permitan gobiernos de coalición, gobiernos en donde quien tenga una especie de gobierno parlamentario, que si no alcanzas el 50% de la presencia en la Cámara de Diputados o en el Congreso en general, estés obligado a formar gobiernos de coalición que te obliguen a sumar fuerzas como han hecho otros países para que la toma de decisiones que se da en el Congreso esté basada en que se tuvo que armar un gobierno con 2 o 3 partidos para hacer el 50% más 1. Esa es otra figura que pudiéramos explorar. No es solamente dándole, que yo coincido con Macario en el sentido que no es aceptable una cláusula de gobernabilidad que sacando el 35% de la votación o de los asientos en el Congreso, automáticamente le demos el control del país. Eso a mí me parece inaceptable en un país como el nuestro, que a partir del 97, como bien se decía, se ha atrevido a hablar un lenguaje diferente y a implementar una acción política diferente. Creo que tenemos que explorar por otros instrumentos. Ahí estaría uno de ellos que no viene en la reforma política, que es el armar gobiernos a partir de mayorías parlamentarias establecidas previo a la asunción del poder por parte del presidente. Y así como eso hay otras cosas que creo que quedan pendientes. Yo lo comentaba, damas y caballeros, en las comisiones. El país luego le juega al todo o al nada. Y a veces jugándole al todo o al nada, nos hemos quedado con el nada. Entonces, este avance que se ha dado en Cámara de Senadores, ojalá que
pudiéramos todos los mexicanos entender con toda la claridad y la precisión lo importante que es para el país. Porque por primera vez, amigos, se le quita poder a los partidos para dárselo a los ciudadanos, por primera vez. Y esto no es común. De hecho, ustedes saben mejor que yo que ha sido el reclamo durante mucho tiempo de los mexicanos. Porque los mexicanos no creen en lo que estamos haciendo los partidos. De manera que esta competencia nueva entre los ciudadanos y los partidos no solamente va a hacer que tengamos ciudadanos que puedan acceder al poder público, sino que va a obligar a los partidos a dejar de mentir, a dejar de simular, a dejar de abusar del poder. Va a presentar mejores opciones de gobierno, mejores opciones de candidaturas y va a obligarse los partidos a cumplir lo que dijeron que iban a hacer durante las candidaturas. Hoy no, hoy porque su competencia es entre ellos, a veces incluso entre ellos mismos, como bien han dicho ustedes. Ahora resulta que la competencia no siquiera es entre el PAN y el PRI, es dentro del mismo PRI. Y estas disputas al interior de ese partido están bloqueando el posible avance legislativo en todo el país. Eso es lo que tenemos. Ramón Galindo, senador panista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusto de saludarte, Ezra. Muchas gracias. Dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Senado de la República también aprobó por unanimidad un paquete de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica. Se aumenta el monto de las multas y establece incluso penas de cárcel para quienes incurran en prácticas monopólicas. La Comisión Federal de Competencia señaló que la ley se coloca a sí misma a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de sanciones, instrumentos de investigación de la autoridad. Las multas para las empresas que cometan prácticas monopólicas se elevan hasta el 10% de los ingresos anuales totales del infractor aquí en México. Además, se establecen sanciones de 3 a 10 años para quien cometa prácticas monopólicas. Suena como a una ley que estaría parada enfrente de los grandes monopolios, en donde el presidente de la Comisión Federal de Competencia podría tomarlos y cortarles prácticamente la cabeza. Así es. Yo no sé si esto sea real o sea algo que todavía haya instrumentos legales que pudiesen pararlo, porque hemos visto en muchas ocasiones estos cambios a la ley que le permiten a una comisión de competencia tratar de amarrar a los grandes y después aparecen el aluvión de amparos y de mecanismos que simplemente hacen imposible la práctica de esta ley. Bueno, las herramientas legales para defenderse de la autoridad afortunadamente existen en México, es el caso del amparo, y frente a estas nuevas armas que tiene la Comisión de Competencia, sin duda las empresas que sean pues castigadas pueden solicitar amparo. Aquí la parte importante es si ese amparo va a proceder y eventualmente los deja sin castigo o no, y ahí es donde esto creo que podemos tener bastantes esperanzas de que esto funcione. Efectivamente, frente a las medidas de la autoridad, los grandes monopolios se han estado amparando continuamente. El otro día, en este tema de telecomunicaciones, el secretario hablaba de más de 2,000 recursos legales que han hecho las empresas para defenderse de la autoridad, pero poco a poco estas medidas se van acabando y a final de cuentas hay que pagar. Recientemente la Comisión Federal de Competencia acaba de castigar a Teléfonos de México con una multa que a grandes rasgos es $1,000 millones, 12,000 millones de pesos. Es una multa excepcional porque lograron pues demostrar los consejeros de la Comisión de Competencia que Telmex ha estado reincidiendo en una práctica monopólica. Esta nueva ley les permitiría ya no esperar la reincidencia, sino desde el principio castigar, y ya no con 1,000 millones, sino 10% de las ventas, que en el caso pues de Telcel o esto, pues estamos hablando ya de varios miles de millones de dólares. Probablemente uno no llegue a ver muchas multas de este tipo, va a bastar con una o dos para que todo el mundo se empiece a portar bien. Yo creo que sí es un avance muy significativo. Entiendo que la ley, porque no la he podido revisar con detalle, pero entiendo que hay cachitos ahí que lograron meter como para defenderse, pero de cualquier manera es un gran avance. Hay que considerar que México tiene la primera ley de competencia en 1992, si no llevamos ni 20 años con medidas reales contra los monopolios, a diferencia de países como Estados Unidos o Canadá que llevan más de 100 años, pues nosotros llevamos apenas 20, y en esos 20 me parece que este es un avance muy significativo. Yo creo que sí, efectivamente es un avance muy significativo. No quiere decir
esto, creo que vale la pena aclarar aquí con los televidentes, que de repente todos los sectores donde hay prácticas monopólicas van a cambiar radicalmente en un plazo corto. Yo creo que es algo que se va a llevar todavía un buen rato, pero por lo menos la autoridad, en este caso la Comisión de Competencia, tiene más herramientas para hacer mejor su trabajo. Está el asunto de las sanciones, está también el asunto de las investigaciones, o sea, antes la comisión, hasta donde yo estoy enterado, tenía que dar aviso para las empresas donde sospechaba que hubiera alguna práctica no competitiva, poder recabar la información correspondiente y demás. Ahora ya no tiene que dar ese aviso previo, que es un avance muy importante también. Sin embargo, yo creo que hay todavía algunas cuestiones que afinar en el camino. Podemos tomar el ejemplo de la multa de Telmex y las tarifas de interconexión. Aquí el punto es que las tarifas de interconexión no las fija la Comisión de Competencia. Eso no está facultada para ello, ya puede analizarlo, pero hay otras instancias, como es más bien la COFETEL, que es la que determina las tarifas. Y ahí es donde hay una discusión, si las determina con los criterios adecuados o si no las determina con los criterios adecuados. Y sobre esa base, pues es que se tiene que plantear los casos. Creo que ahí hay un problema. Y el otro, perdón, para no dejarlo en el tintero, es el asunto de los juzgados especializados en esta materia, porque el asunto de competencia requiere un análisis muy específico de no lo puede hacer que no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí, sobre esto de interconexión, efectivamente, a quien le toca intervenir en el costo de interconexión en telecomunicaciones es a COFETEL, no a COFECO, pero tampoco COFETEL tiene realmente la atribución para fijar. Todavía no. No, ni todavía. La ley dice que deben ponerse de acuerdo las empresas. Si no se ponen de acuerdo, entonces COFETEL decide. Pero si COFETEL decide una cosa en la que no estaban de acuerdo, pues menos van a estar de acuerdo, y entonces el pleito ahí se va. Por eso los amigos del auditorio probablemente han visto los grandes conflictos ahorita entre los de los teléfonos. Telmex está cobrando, me parece, 95 centavos. Y le están imponiendo ahora 35. Lo movieron a 41, ahora está en 39, y es muy probable que en los siguientes 2 años esto funcione, pero para dentro de 2 años COFETEL seguramente va a decir el costo debe ser de 15. Entonces lo que logra con esto Telmex y sus abogados es pues cobrar un año por encima de lo que debería y luego otro año. Y independientemente de lo que marquen las investigaciones de la Comisión de Competencia. Y el otro elemento que está ahí a discusión es si ahora las baterías se han lanzado específicamente sobre Telmex y después faltaría pasar al siguiente jugador, que serían prácticamente las amadas televisoras o las televisoras como tales, en donde el asunto de publicidad y prácticas monopólicas también se presenta. Y aquí el argumento ya tiene que ver con la capacidad política de una comisión de competencia que tendría que empezar a disparar de igual manera hacia el grande Telmex como hacia las televisoras que lo hacen, y en ese sentido se convierte en un ente muy vulnerable frente al poder de todos estos. De hecho, yo creo que ahí fue muy clara la comisión. Apareció publicado un artículo del presidente de la COFECO, Eduardo Pérez Mota, en el diario Reforma hace unos días, a fines de la semana pasada, y ahí lo dice clarísimamente, que no se vaya a interpretar que esta multa que está imponiendo a Telcel tiene tintes políticos, que ellos se rigen estrictamente por el aspecto de lo que marca la ley de competencia, y que no le debería de sorprender a los ciudadanos comunes y corrientes ver que dentro de poco la Comisión de Competencia emprenda alguna acción en contra de las televisoras, donde también hay prácticas aparentemente no competitivas, y que ahí se proponga que, por ejemplo, Telmex, por la infraestructura de telecomunicaciones que tiene, pueda participar en el mercado de televisión. Entonces, digo, así lo dice con esas palabras, hay que ver qué tipo de acciones puede emprender y realmente qué reacción habrá de parte de las televisoras, pero en principio como institución pues está planteado ahí el desafío y probablemente vamos a ver algo al respecto. Sí, ahí en este tema lo que la Comisión de Competencia muy probablemente tiene que trabajar es esta cosa que se llama en el argot de los medios de comunicación el must carry y el must offer. Es decir, que los programas de televisión, los canales tienen que llevarse y tienen que ofrecerse a todos los que dan el servicio. Por ejemplo, si ahorita existe esta de la cosa roja, ¿cómo se llama? Dish.
que da servicio de televisión vía satélite, deberían los de Televisa y Televisión Azteca obligadamente entregarles sus canales para que los transmitan. No lo hacen, no, sí lo hacen, porque hacen una cosa extraña, y esto se debe también a la Comisión de Competencia. Lo que la Comisión de Competencia dijo es que tenían que hacerlo. Y entonces lo que hicieron los medios es a crear una cosa que le llaman un paquete, en donde meten sus canales y otras cosas, de manera que sale excesivamente costoso y saca del mercado. Eso es una práctica monopólica. Yo me imagino que ya está en pleito, y me imagino que es muy probable que en los próximos meses la misma Comisión de Competencia dictamine al respecto y los obligue. Y otra vez te vas a los tribunales un par de años, pero no importa, tarde o temprano estas cosas van avanzando. Es decir, uno quisiera, sobre todo en telecomunicaciones, que es un negocio muy rápido, quisiera uno que esto cambiara ya. Pero pues así es el marco jurídico. Bueno, y otra cosa, yo creo que también es un criterio de acción por parte de la competencia, de la Comisión de Competencia, es qué tan dañados o qué tan lesionados económicamente hablando salimos los consumidores. En el caso de la telefonía, la CFC ha hecho varios estudios y ya ha determinado que las prácticas no competitivas por tarifas de interconexión altas nos generan a los consumidores aproximadamente 6,000 millones de dólares de pérdida por año. En el caso de las televisiones, no se ha pronunciado todavía con algún estudio, con algún número, pero sin duda por la cobertura es muchísimo menor. No, sí, pero el problema ahí no es un problema estrictamente de dinero, sino que es un problema político. Es decir, el costo que tiene que la televisión te controle la agenda pública o te ponga a su señor candidato, hoy gobernador del Estado de México. Esta es la Comisión de Competencia Económica, no de competencia económico-política. Pero el problema ahí radica no solamente en televisión abierta, sino en televisión restringida. Sí, que claro, es cierto que es un espacio mucho menor, más reducido. Pero de todas maneras son espacios que te impiden el desarrollo mismo de la industria. Y la otra parte, que es este asunto de la famosa banda ancha, que es el elemento fundamental, en donde México está entre los países con una banda ancha la más lenta que se tiene, costosa, y que precisamente por este tipo de modelos proteccionistas no ha habido la posibilidad de crecer, yo no quisiera dejar la idea de que no es importante. A lo que voy es que, como en todo, y afortunadamente en economía se le pueden poner números a algunas cosas, desde el punto de vista de la magnitud del problema, de la magnitud del daño, pues sí hay prácticas que son más costosas que otras para los consumidores, y aparentemente la estrategia que ha seguido la Comisión es de irse primero por las más costosas, pues lo que habla de que tienen cierto sentido común, hacia otras que quizá no sean tanto, aunque no dejan de ser importantes, ¿no? Ahora que le vaya siguiendo, no se nos vaya a quedar nomás con una, entonces terminaría convirtiéndose en un ariete político de uno de los dos. Tú ten paciencia. Bueno, muchas gracias, Macario Schettino. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Precios de las gasolinas siguen subiendo y también los subsidios para que esto no se produzca. Esto es Dinero y Poder. El encarecimiento del petróleo en el mercado internacional ha incrementado el subsidio a la gasolina en nuestro país. Rebasa los 100,000 millones de pesos, cuando la Ley de Ingresos 2011 proyectaba 36,000 millones. La Secretaría de Hacienda advirtió que ese desbordamiento del monto inicial se traduce en menos hospitales, escuelas y carreteras. Ahora resulta que el aumento en el precio del petróleo es dañino específicamente para el propio presupuesto nacional. Sí, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, Ezra. Ya no es como antes, cuando pues teníamos un montón de petróleo y consumíamos relativamente poco en México, exportábamos muchísimo, y entonces cada vez que subía el precio internacional del petróleo, pues alcanzaba para gastarlo en lo que fuera. Ahora pues ya producimos un poco menos petróleo y estamos consumiendo mucho más. De hecho, pues buena parte de las gasolinas las importamos, y entonces esto hace que el precio internacional pues nos cueste. Para los amigos del auditorio, que mucha gente se enoja con esto que los medios de comunicación le llaman el gasolinazo, y cada mes dicen otro gasolinazo, y es un aumento de 8 centavos o 10 centavos al litro de gasolina, y no se dan cuenta de cuánto está costando la gasolina ahorita afuera. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gasolina que se parece a la nuestra está costando $4 el galón. Menos, eso significa que estaría, de hecho, eso es lo que le cuesta a Pemex. Hice la cuenta ahorita, lo que le costó la gasolina a Pemex, o a lo que la debería estar vendiendo en marzo, era 11 pesos con 70 centavos, y nos la vende a 9. Entonces esos 2 pesos con 70 centavos pues lo está perdiendo Pemex. Como Pemex resulta que es de todos los mexicanos, pues todos perdemos. Y cada día se venden 120 millones de litros de gasolina. Entonces, pues cada día estamos perdiendo 250, 300 millones de pesos. Es un negociazo el que tenemos.
No, hombre, no me digas, si seguimos a este ritmo... No, pues imagínate, 300 millones por los 365 días del año, pues sí, son más de los 100,000 millones. Ahora, hay que entender que esta proyección que se hace de precio del petróleo, por lo menos para este año, es muy difícil que lo podamos tener por debajo de los $100, más aún con los últimos eventos, porque aunque en los últimos días hemos visto pequeñas bajas en precio del petróleo, lo cierto es que eventos como el aniquilamiento de Osama Bin Laden o todo este tipo de fenómenos que se producen en distintos países que tienen que ver con el asunto petrolero, los países árabes, las revueltas internas, no te permiten pensar en que podríamos tener una baja sustancial por debajo de los $100 el barril, quizá todavía un poco más alto, y a partir de eso este problema de subsidios cada vez más difíciles de cubrir. Sí, sin duda, la perspectiva es que el precio del crudo continúe por arriba de los $100 a nivel internacional en lo que resta del año. Ya estamos para efectos prácticos en el quinto mes del año, tampoco falta tanto. Ahora, no es una situación inédita, Ezra. En esta ocasión estamos viendo un crecimiento más o menos de 50% del precio internacional de petróleo en 2011, si es que se mantienen los niveles en los que está, con respecto a lo que se tuvo el año pasado. Igualito pasó en el 2008, o sea, idéntico. Claro, el nivel era menor, pero también fue un incremento aproximadamente de 50%. Y lo que sucedió en esa ocasión, efectivamente, con el subsidio de las gasolinas, es que rebasó los 200,000 millones de pesos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que muy probablemente este año va a llegar a una cifra de ese tamaño. Sí valdría la pena aclarar a los televidentes que una cosa es el problema de las gasolinas y el subsidio de las gasolinas, y otra cosa es que al subir el precio del petróleo, el gobierno mexicano pierda dinero. Son dos cosas totalmente distintas. El gobierno mexicano, incluyendo por supuesto a Pemex, es superavitario en crudo y petrolíferos o sea, gana Entonces, cuando sube el precio internacional, termina generando un remanente de pesos y centavos a favor del gobierno. Pero nada más un paréntesis dame chance. Un paréntesis ahí, no. Ese dinero no se queda en el gobierno federal, sino que una buena parte, por ley, se va a los estados. Así, sí, esa es la parte. Ahí te va, ni se le queda a Pemex, y entonces el problema es que Pemex está enfrentando aumentos de costos y no tiene los recursos para invertir y para seguir sacando crudo para los próximos años, sino que se va al gobierno federal, y del gobierno federal un pedazo se va a los estados. Pero ese yo creo que honestamente no me parece que sea el problema mayor. El problema mayor es quién disfruta de ese subsidio, y los que disfrutamos de ese subsidio somos los que tenemos coche. En comparación, yo te diría, si se ha discutido ad nauseam una reforma tributaria para subir el IVA o para incrementar la base del IVA, y el aumento de recaudación pudiera ser de 70 a 120 mil millones de pesos en un año, que es más o menos las propuestas que hemos visto en los últimos tiempos, pues en el caso de la gasolina tienes la solución. Si tuviéramos una política, una regla clara, definida, de qué hacer con el precio de las gasolinas en México internamente, cuando externamente se modifican para que no se generen estos subsidios que a veces pueden ser desmedidos, creo que no habría problema. Y aquí el asunto es que 70 o 100 mil o por supuesto 200 mil millones de pesos es muchísimo dinero. 200 mil millones de pesos es más que el presupuesto de toda la Secretaría de Educación Pública, que es una de las más onerosas desde el punto de vista presupuestario, para un solo año. El presupuesto de seguridad pública a nivel federal es de 35 mil millones de pesos. Entonces, sí estás hablando de una cuestión de a quién beneficiar con estos subsidios. Y a mí me parece que estás beneficiando a un segmento de población que no debería estar beneficiado, que es la clase media que tiene automóvil. Y pues yo también tengo automóvil y me va a costar más la gasolina, pero pues ni modo. Aquí en ese sentido, la verdad es que habría que tomar en cuenta el hecho de si hay un impacto inflacionario que pudiese incluso golpear a sectores desfavorecidos, porque si sube precios de la gasolina, te sube
todo, y esa sería otra parte. Ese ha sido el argumento desde hace muchos años. ¿Y no es válido? A mí me parece que no es tan claro como lo argumentan. Yo creo que sería bastante más lógico tener una regla clara de precio y decir, bueno, el precio internacional que hubo en el promedio de los 3 meses anteriores, ese es el precio que se va a cobrar al consumidor y háganle como puedan. Esto, pues evidentemente mucha gente, mira, si están enojando con un gasolinazo de 8 centavos, cuando les avientes un gasolinazo de como estos de 2 pesos con 70 centavos, que es lo que debía ocurrir, se van a enojar igual y a los 3 días se les vuelve a olvidar. Pero Entonces, puedes incluso aumentar los famosos gasolinazos en vez de 8 a 16 o 24 centavos. ¿Y no te da tiempo? ¿Y no te alcanza? No te da tiempo, son 2 pesos con 70 centavos de diferencia ahorita y todo ese brinco ocurrió entre febrero y abril. Es que también aquí hay dos cosas, sí, tratar ahorita de emparejarnos al precio internacional, pues sí parecería ser suicida, pero ese es el problema de no tener reglas, sí. Exactamente, de hacer como que las cosas no están pasando cuando sí están sucediendo. Entonces, pero una cosa sería fijar una regla y tú puedes decir, mira, que el precio de la gasolina aquí sea el 90%, el precio internacional el 85%, el 102%, lo que tú gustes, obviamente con un criterio técnico. Y el otro sería un esquema de transición, decir, bueno, de aquí en adelante va a ser así la regla, nos pegamos al precio internacional de la gasolina. Y para subsanar la diferencia, ya vemos si lo hacemos en 1 año, en 2 años, en 3 años, porque en una de esas también el precio de la gasolina puede bajar dentro de 2 años y entonces ya se te acaba el problema, digamos, de este rezago que estamos teniendo actualmente. Que un poco eso era lo que se buscaba con esta idea de ir aumentando la gasolina cada mes unos cuantos centavos para quitar el subsidio que habíamos arrastrado, no más que de pronto se nos... Pues es que empezó el drama allí en Medio Oriente con lo de Twitter y Egipto y ahora con Osama, pues no vamos a acabar. Ahora, en lo que sí queda claro es que mientras no haya aquí una reforma fiscal que ponga en orden quién tiene que pagar y cómo se tiene que pagar, pues simplemente seguirás dependiendo de esos apoyos. Perdón, después de la política, pero aquí no, perdón, este sí es un punto muy importante, no es una cuestión de reforma fiscal, esto sí lo decide el Ejecutivo solito, aquí no le tiene que pedir permiso a ninguno de los legisladores, es una decisión estrictamente de la Administración Central. Sí, nada más que sea el costo político lo tiene que pagar. Es otra cosa. Mauricio González, Macario Esquetino, muchísimas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder, estamos en la radio Noticias MBS, en el 102.5 de FM de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.